¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es pan de cada día en la consulta y por supuesto de altísima rentabilidad para el EUNACOM, el síndrome mononucleósico. Vamos a desglosar todo lo que necesitan saber, desde la clínica hasta el manejo para enfrentarlo con seguridad. ¡Comencemos! Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, definición y etiología. Luego, la presentación clínica. Tercero, las claves del laboratorio para el diagnóstico. Cuarto, el importantísimo diagnóstico diferencial. Quinto, manejo y signos de alarma. Y cerramos con el pronóstico y las posibles complicaciones. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender el síndrome mononucleósico, primero hay que definirlo bien y saber quiénes son los culpables más frecuentes. A ver, pongámonos en situación. Llega a la consulta un paciente de 17 años. El motivo, fiebre, una odinofagia súper intensa y una semana de astenia marcada. Al examinarlo, lo que más llama la atención son las adenopatías cervicales, sobre todo las posteriores. Este es el caso del libro. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Exacto. La principal sospecha es, sin duda, un síndrome mononucleósico. Y la clave para llegar a esa sospecha es esta tríada clásica: fiebre, faringitis y linfadenopatías. Grábense esto, porque es el pilar sobre el que se construye todo el diagnóstico, sobre todo en un adolescente o adulto joven. Ahora, ¿quién causa esto? El rey indiscutido es el virus de Epstein-Barr, responsable de casi el 90% de los casos. Pero, mucho ojo, no es el único. El citomegalovirus, o CMV, es el segundo en la lista, y es clave tener en mente otros agentes como la primoinfección por VIH o la toxoplasmosis. Estos pueden dar un cuadro muy parecido y son parte fundamental del diagnóstico diferencial. Perfecto. Pasemos ahora a cómo se ve esto en la vida real, en el paciente. La presentación clínica puede variar, pero hay patrones muy característicos que tenemos que saber reconocer. La cronología de la enfermedad es súper importante. Primero tiene una incubación bastante larga, de 4 a 6 semanas, que a veces despista. Luego viene la fase aguda, que puede durar de 2 a 4 semanas con todos los síntomas floridos. Y un dato no menor, la astenia. Ese cansancio profundo puede quedarse con el paciente por semanas e incluso meses. Bueno, además de la tríada que ya mencionamos, hay que ir a buscar otros hallazgos. La esplenomegalia es fundamental. Está presente en la mitad de los casos y tiene implicancias directas en el manejo. Y por supuesto, no olvidar el clásico exantema maculopapular después de usar amoxicilina. Este es un dato casi patognomónico y una pregunta de examen muy frecuente. Ok, avancemos. Ya tenemos una sospecha clínica fuerte. Ahora, ¿cómo la confirmamos? Aquí es donde el laboratorio se vuelve nuestro mejor aliado. El proceso diagnóstico debe ser ordenado, secuencial. Partimos de la clínica, de nuestra tríada. El siguiente paso es pedir un hemograma con frotis para buscar las pistas típicas. Después, como prueba de tamizaje, el test de monospot. Y solo si quedan dudas o el monospot es negativo en un cuadro muy sugerente, pasamos a la serología específica. En el hemograma, lo primero que nos va a saltar a la vista es un hallazgo cuantitativo, una linfocitosis importante, donde más de la mitad de todos los leucocitos son células mononucleares. Solo con esto, nuestra sospecha de un síndrome mononucleósico se fortalece muchísimo. Y aquí viene el dato más específico del frotis, la presencia de más de un 10% de linfocitos atípicos. Estas células, también llamadas células de Downey, no son más que linfocitos T citotóxicos que están reaccionando contra los linfocitos B infectados por el virus. Encontrar esto en el frotis es altamente sugerente de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. Es fundamental entender la utilidad de cada test. El monospot es una herramienta de screening, es rápido, es útil, pero tiene un problema. Puede dar falsos negativos, sobre todo al principio de la enfermedad o en niños más pequeños. Por otro lado, la serología específica que busca la inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral, o sea el anti-VCA, ese es nuestro gold standard. Un IgM anti-VCA positivo confirma sí o sí una infección aguda. Esta parte, colegas, es probablemente una de las más rentables para el EUNACOM. Saber diferenciar un síndrome mononucleósico de otros cuadros que se le parecen es una habilidad clínica de primer nivel. Esta tabla resume las diferencias clave de forma brillante. Fíjense. La faringitis con exudado es muy fuerte tanto en Epstein-Barr como en el estreptococo, pero en CMV casi no se ve. Ahora, la prueba de fuego es el monospot. Si sale positivo, nos orienta de cabeza a Epstein-Barr. Pero ¿qué pasa si el cuadro clínico es idéntico a una mononucleosis pero el monospot sale negativo?
La primera sospecha debe ser citomegalovirus. Esa es la gran perla para diferenciar a los dos virus. Bien, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente? Vamos a revisar las bases del tratamiento y, lo que es igual de importante, las banderas rojas que nos dicen cuándo hay que preocuparse y derivar. El concepto central aquí es que el manejo es de soporte. No existe un antiviral específico que haya demostrado ser útil de forma rutinaria en pacientes inmunocompetentes. Nuestra pega es aliviar los síntomas, mantener al paciente cómodo y sobre todo vigilar y prevenir las complicaciones. Entonces el plan básico es sencillo: reposo relativo, según cómo se sienta el paciente, buena hidratación y analgésicos como paracetamol o ibuprofeno. Pero la indicación más importante es la de evitar deportes de contacto por al menos 3 a 4 semanas para minimizar el riesgo de ruptura esplénica. Esto no es negociable. Y acá tenemos una perla clínica que es oro puro. Si sospechamos mononucleosis, por ningún motivo se debe recetar amoxicilina o ampicilina para tratar la faringitis. La probabilidad de que aparezca este exantema tan característico que no es una alergia real es altísima. Es un error común que debemos evitar a toda costa. Es vital que tanto nosotros como el paciente y su familia conozcan los signos de alarma. Un dolor abdominal súbito y fuerte en el lado izquierdo podría ser una ruptura esplénica, dificultad para respirar o estridor, una obstrucción de la vía aérea. Cualquiera de estos síntomas significa una derivación inmediata al servicio de urgencia. Y llegamos a la última parte. Hablemos de cómo evolucionan estos pacientes. ¿Qué podemos esperar a largo plazo y cuáles son esas complicaciones raras pero potencialmente graves que no se nos pueden pasar? Este gráfico nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Fíjense, una hepatitis leve con elevación de transaminasas es súper común, casi todos la tienen. La trombocitopenia también es frecuente, pero la complicación que a todos nos asusta, la ruptura esplénica, es afortunadamente muy rara. Ocurre en menos del 0,5% de los casos. El mensaje final para el paciente tiene que ser tranquilizador. En personas sanas el pronóstico es excelente. La recuperación va a ser completa en la gran mayoría de los casos. Lo único que puede quedar dando vueltas por un tiempo es esa astenia residual, para la cual solo se necesita paciencia. Y cerramos con esta pregunta, que nos sirve para reforzar el concepto más importante del manejo. Imaginen al mismo paciente de 17 años. Ya pasaron 2 semanas, se siente mucho mejor, la fiebre bajó, ya puede comer. Él quiere volver a entrenar. Pero cuidado, aunque los síntomas agudos hayan pasado, el vaso puede seguir inflamado. Por lo tanto, la indicación de evitar deportes de contacto por al menos un mes desde el inicio del cuadro es sin ninguna duda la recomendación más crítica que debemos recalcar. Es nuestra responsabilidad prevenir esa complicación que, aunque rara, puede ser fatal.